Carmen, estamos inmersos en la segunda ola de la pandemia, va creciendo el número de hospitalizaciones por este motivo y también se han comenzado a reprogramar algunas intervenciones que se habían aplazado en los meses más duros de la pandemia. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo están las reservas del banco de sangre? ¿En qué momento se encuentran? Pues actualmente estamos bien de reservas, hemos estado prácticamente con las reservas excelentes durante todo el periodo de la pandemia desde marzo y bueno, a principio de verano siempre decae un poquito las donaciones y algún grupo se resintió un poquito, pero con la llamada habitual que solemos hacer a los donantes pues se recupera. ¿Hay algún grupo especialmente interesante para hacer el llamamiento ahora mismo? Pues siempre, pues siempre son los grupos, el cero negativo y el A positivo, que son los más frecuentes, también son los más demandados y siempre hay que insistir un poco más en estos grupos. Decimos que las reservas ahora mismo están en un buen momento, pero pueden llegar a agotarse y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Incluso este verano creo que con algún grupo sanguíneo hubo problemas. Sí, bueno, con el cero negativo bajaron un poquito en la primera semana de agosto las reservas, pero antes que la cosa fuese más llamativa, se hizo pues el llamamiento a los donantes que son cero negativo, que ha pasado un poquito más de los meses que habitualmente donan, para ver si se podían acercar al banco y la verdad es que los donantes responden siempre bien. Hay una curiosidad, al menos a mí me ha resultado curioso porque no lo sabía, y es que la sangre caduca. La sangre caduca. Los diferentes componentes de la sangre tienen distinta caducidad, pero la sangre caduca, lo más habitual, que son los concentrados de Matías, caducan a los 42 días. Entonces sí, y las plaquetas caducan bastante más pronto, a los 5 o 7 días. Por lo tanto, hay que plantearse esa donación de forma periódica, habitual, dejando los plazos de descanso necesarios. Vamos a echar un poquito la vista atrás y vamos a recordar cómo fueron los meses más duros de la pandemia, del confinamiento. Tuvieron que suspender algunas de sus colectas porque pues, ustedes durante todo el año acuden a empresas, lugares de trabajo, a empresas. ¿Cómo fueron esos meses? Sí, en el mes de marzo pues, ocurrió eso, precisamente, que la programación que teníamos en cuanto a empresas y a centros educativos que también visitamos, hubo que anularlas. Y entonces, bueno, pues se montó una unidad móvil en el aula del banco, aparte de la unidad fija, y respondieron muy bien los donantes. Incluso en los días que no se podía salir, más que cosas muy determinadas, a donar se podía salir, y los pacientes, los donantes aprovecharon a venir a hacer la donación. Sí. Porque esta era una de esas actividades que estaban permitidas, que en el estado de alarma respondió bien la ciudadanía, por tanto. Luego en las colectas en los pueblos, pues también en algún sitio tuvimos que adaptarnos, pues había centros que el centro de donación era el centro de salud, entonces no podía ser. Bueno, la verdad es que se hizo un llamamiento a los municipios y también respondieron muy bien, que hay que agradecer, en facilitarnos pues centros de día, otras instalaciones que reunían toda la seguridad que se necesitaba, y así se podían ir haciendo las donaciones. Porque, lo decíamos al principio, es ahora necesaria, siempre es necesaria la sangre, pero esta situación sanitaria en la que vivimos pide mayor dotación de sangre. Habitualmente sí que se necesita sangre con diferentes componentes y para diferentes funciones sí que es necesario. Hay pacientes oncológicos, hay pacientes hematológicos, que uno de sus tratamientos es siempre el poderles administrar algunos componentes de la sangre, entonces es diario. Las intervenciones que has comentado antes sí que influyen, si se programan más actos quirúrgicos, normalmente hay más demanda de sangre y tenemos que estar preparados para responder a esa mayor demanda, pero siempre es necesario durante todas las épocas del año. Sí. Vamos a resolver esa cuestión que nos planteábamos al principio, porque se ha comentado en diferentes foros que podría haber algún grupo sanguíneo, creo que era el cero, si no me equivoco, cero negativo. Los ceros. Los ceros, que podrían tener alguna resistencia mayor al virus. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Tenemos evidencia científica de ello? A ver, sí hubo un estudio al principio de que, bueno, pues se miraron, se estudió sobre todas las cosas y parece ser que los grupos A eran los que tenían mayor complicación, se infectaban más o menos igual, pero tenían complicaciones más serias, y los grupos cero resistían con menos complicaciones. Parece que eso viene de una variación sobre el cromosoma de donde está el sistema de los grupos sanguíneos, y tampoco se ha podido definir claramente. Ahora en el tratamiento que se está haciendo con plasma hiperinmune a los pacientes que están pasando la enfermedad, pues también observamos, que tampoco vamos a decir que
sea más científico, que hay más demanda de grupos B que lo que normalmente hay en la población. Bueno, pues posiblemente sería también para estudiar, ¿no?, si los pacientes con grupo B son ahora los que están presentando más dificultad y más complicaciones. Si hablamos de investigaciones también muy interesantes, el programa de donación de plasma en el que ustedes también colaboran. Sí. ¿Vamos a recordar en qué consiste? Pues consiste en eso, los pacientes que han pasado la enfermedad y han creado anticuerpos, porque no todos crean anticuerpos, desde el banco de sangre cuantificamos esos anticuerpos y se ofrecen a darnos su plasma, que lleva anticuerpos y que puede beneficiar en el tratamiento de los que están pasando la enfermedad, porque así se recuperan antes. Hay que comentar que también es interesante que esa donación de plasma comienza con una prueba serológica, que puede ser una información valiosa para quienes han pasado el virus. Sí, siempre hay que hacer la prueba serológica por lo que comentamos, porque hay veces que no se generan anticuerpos, entonces ese plasma no va a poder ayudar al que está convaleciente. Entonces, ¿esa donación de plasma duele? No, no duele. Es una donación igual que la donación de sangre, es un poco más largo en el tiempo, se hace en una máquina, que es distinto, pero es igual, no duele nada y bueno, hay que agradecer todavía más, ¿no?, a los pacientes, que durante todo el año hay pacientes que se hacen aféresis para donar plasma y para donar plaquetas y bueno, el compromiso de ellos es todavía mayor porque vienen normalmente pues una vez al mes a hacer la donación con más frecuencia y más larga, pues la donación es unos 40 o 45 minutos, entonces eso, hay que agradecerles más todavía. Hay que agradecerles siempre. Sí. No solamente recogen donaciones de sangre en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, también, por ejemplo, leche materna, es interesante. ¿Sí? ¿Ha continuado esta donación durante el confinamiento, durante el estado de alarma? Sí, sí, la donación de leche ha continuado, ha habido dudas, nos llamaban para consultar, pero ha habido ofrecimientos de donaciones igual que en el resto de los periodos y bien, y la verdad es que este año ha habido bastantes ofrecimientos y muchas donaciones de leche. Otra de las dudas que nos surge, que hemos comentado en alguna otra ocasión, es si esa leche transmite anticuerpos. En principio no. El estudio, se está haciendo ahora un estudio y en principio no ha aparecido, en ninguna de las leches ha aparecido anticuerpos. Pues la investigación sigue su curso porque, como siempre decimos, somos jóvenes en el conocimiento de esta enfermedad. Sí. Aprovechamos para hacer ese último llamamiento. Tenemos reservas de sangre, pero nunca está de más. Eso, siempre es necesaria y siempre es de agradecer que se personen por el banco o que acudan a las colectas que en la página web tenemos, donde visitamos cada día. Pues Carmen Garcés, gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, muchísimas gracias. Gracias, de verdad.